Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pedacito de papel que se me ensució acá. Buenas noches, ¿hay alguien allí? Nico, sácame. Hola, buenas noches. ¿Qué es el coso? Hola, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué agujero? ¿No es flor? Hola, hola, buenas noches. Hola, hola Elena, ¿me escuchas? Buenas noches. Hola, hola Elena, ¿me escuchas? Hola, Sí, buenas noches. Mucho gusto. Yo soy Clidia Riz. Bueno, allí puedes verme sin duda mi nombre escrito. buenas noches. ¿Me oyes? Sí, Hola, buenas noches. noches. No te veo porque está tu cámara bloqueada o apagada. Ah, sí. ¿Tú eres la anfitriona, la que coordina, Elena? No, yo ingresé. No, yo ingresé porque había una invitación, ingresé. Ok, perdón, pensé que eras la que estaba coordinando, No. por eso te mandé un mensaje de que me gustaría probar la función de compartir pantalla. No. Bueno, perdón, no era para ti entonces. No. Ok, espero entonces que ingresen los demás. Que tengas un lindo comienzo de sábado. Un saludo. Gracias. ¿Dónde estás, Elena? ¿Dónde vives? En Perú, En Perú. Bueno, Tacna. saludos desde Argentina. Gracias. Ok, chao, chao.
Me siento horrible. Pobrecito. Hola, buenas noches, Werner. Te escuché por allí y veo que sos el anfitrión. ¿Cómo Hola, estás? Cris, ¿cómo estás? Mira, ¿Cómo justo estás, Werner? me siento para ver cómo estoy peinado. ¿Cómo Está andás? muy bien. Función espejo de la cámara. Tanto tiempo. ¿Qué tal, che? ¿Cómo está en el sur? Podemos hacer una prueba. ¿Eh? Está en el sur ahora, ¿no? Sí, sí. El sur es lo mío. Sí, podemos hacer una prueba de ver si se puede compartir pantalla. No es gran cosa lo que hice de diapositivas, pero por lo menos lo poco que hice quisiera Dale. que se vea. Pero necesito acordarme cómo se hace, porque hace mucho que no uso esto. Abajo, viste que dice compartir pantalla con una cosita verde, un botón verde abajo del todo. Sí, cliqueo ahí. Cliqueo ahí y después voy a donde. A ver qué aparece. Pisar. Y ahí te aparece lo que tenés en No, tu tengo que poner, primero tengo que ponerlo en mi escritorio. sí, o el Primero tengo que PowerPoint. ponerlo en el escritorio, ¿no? Sí, sí. Entonces tengo que minimizar. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, no sé si cantar uno más o si no ya damos pie a Clidia. Y si no, a ver. Uno más, Carolina, uno más que es lindo. Uno más, ¿no? A ver, alguno también. Puede ser. No sé si está relacionado al tema, pero por lo menos para el 203, Santo Espíritu llena mi vida. Dale. Que es para tener las ideas, las letras rápido, porque si no, es un tema. Bueno, a ver, vamos. Bueno. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas Gracias. gracias. Se nos complica un poco con el tema del delay de alguna porque alguno tiene mejor internet que otro, entonces algunos sonidos entran mejor. No es para hacer un coro armonioso, pero el tema es, gracias al Espíritu Santo, esto llega como una oración al trono de Dios y el Espíritu Santo hace que llegue perfecto arriba, ¿no? Dios conoce el corazón y la sinceridad de cada uno y eso es lo maravilloso de Dios. Bueno, Bueno, esta noche la verdad tengo el gusto de presentar a Clidia Riz. Clidia es psiquiatra en Trelew. Yo la conozco, Clidia, de la época del secundario, pues fue compañera mía del secundario. Así que bueno, Clidia, un gusto verte, una alegría verte.
y también, bueno, también he visto mucho la trayectoria que la cantidad de cosas que has hecho en muchos, o sea, mensajes, en temas que has dado, y siempre me ha gustado mucho. Así que bueno, una alegría tenerte aquí con nosotros, y ahora sí somos todo oídos. Muchas gracias, muy buenas noches para todos y un deseo de feliz sábado. Gracias por el privilegio de compartir este tema en esta noche con ustedes. Mientras pensaba que sería apropiado compartir como meditación para un sábado de noche, perdón, para un viernes de noche, recepción de sábado, y oré, le pedí a Dios que me dirigiera, porque no vivimos tiempos fáciles, necesitamos mucho alimento espiritual, necesitamos alimentarnos de la verdad. Hay mucha confusión en el mundo. Y le pedí a Dios que me dirigiera para ver qué podía ser útil para cada uno de los que estuviéramos presentes en esta noche. Y pensé, es un culto de recepción de sábado, estamos entrando en las horas del sábado. El sábado es un día especial en el que conmemoramos la creación de Dios, ¿verdad? Es el día apartado por Dios para recordar su creación, la creación de la naturaleza. Y escogí basar la meditación en el libro, no sé si lo pueden ver, Testimonios para la Iglesia, el capítulo, el tomo número 8 de Testimonios para la Iglesia, en el capítulo número 5. El capítulo número 5 dice el conocimiento esencial. Lo tenía marcado, ya lo voy a encontrar, aquí está. El conocimiento esencial. Voy a compartir pantalla en un momento, pero antes quisiera comentarles un poquito acerca de, y lo tengo allí en las diapositivas, en qué época escribió la señora de White las cartas, los testimonios que se compilaron en el tomo 8. Fue en la época en que estaba surgiendo una amenaza muy grande para la Iglesia, que era el panteísmo, introducido por Kellogg. ¿Sí? ¿En qué consiste el panteísmo? En creer que Dios está en todos lados. Es decir, que el mar tiene un poquito de Dios, los árboles tienen un poquito de Dios, los animales tienen un poquito de Dios. Esto fue un peligro, una amenaza muy grande para la Iglesia en su momento, y ella recibió una instrucción de Dios directa acerca de frenar esto. Voy a compartir pantalla, así pongo los comentarios de los editores del libro para que los leamos. Aguárdenme un segundito. ¿Allí lo estamos viendo? Sí, se ve bien. No, por ahora estamos viendo el título. El título del capítulo 5 les decía el conocimiento esencial. Y les decía que los tiempos en los que se escribió el tomo 8 fue en el otoño del año 1903, en el que la señora de White recibió instrucciones por medio de una visión de hacer frente pronta y directamente a las doctrinas panteístas y de señalar los peligros de las enseñanzas especulativas y espiritistas que las acompañaban. ¿Sí? Ya van a ver por qué hago tanto hincapié en esto. ¿Será que estamos en un tiempo, viviendo en tiempos en que los mismos peligros
los estamos viviendo nosotros. Vivimos en una época en la que se cree que Dios está en todos lados. Vivimos una época en la que el espiritismo se está diseminando de alguna manera. Yo creo que sí, y vamos a ver un poquito a medida que avancemos. Yo, a modo de comenzar, yo no sé si, Werner, ¿me estás escuchando como anfitrión? Sí, sí, te escucho bien. ¿Sí? Yo voy a poner en pantalla una filmina, una diapositiva, que tiene, ahí la pongo, ¿la llegan a ver? Sí, con la entrada del pecado. Tiene a modo, sí, el título es Con la entrada del pecado, puntos suspensivos, y hay 4 opciones. A mí me gustaría que, si se puede, los presentes en la sala puedan hacer una votación. A ver, ¿quiénes creen? Es un multiple choice. ¿Quiénes creen que la respuesta A es correcta? ¿Quiénes creen que la B es correcta? ¿Quiénes creen que la C? ¿Y quiénes creen que la D? Los números. ¿Podemos hacerlo por un minutito? ¿Vos podés ver las manos de los que voten? Creo que se puede, a ver si puedo hacer una pregunta acá. Ay, no me va a dejar. O si no, que activen sus cámaras. De todos modos, la pregunta dice, con la entrada del pecado, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con la entrada del pecado? Ahí está, La ponemos en el opción chat. A. Ponemos en el chat la respuesta. Bien. Bien, ok, voy a ir al chat después entonces, o te pido que me la leas. ¿Qué ocurrió con la entrada del pecado? Se produjo, la opción A sería, se produjo un cambio en la naturaleza que impide que en la naturaleza se revele perfectamente el carácter del creador. La opción B sería, se produjo un cambio en el ser humano que le impide al ser humano discernir el carácter de Dios en la naturaleza. La opción A y B son correctas. La opción D, ninguna es correcta. No sé si ya pueden ir votando. A ver si vamos al chat. ¿Qué opinan? ¿Qué hubo con la entrada del pecado? ¿Qué es lo que cambió? ¿La naturaleza o el ser humano? ¿O las dos cosas o ninguna de las dos? Yo ahora no estoy pudiendo acceder al chat. Y mientras van decidiendo cuál es la opción correcta, quisiera decirles que este tema lo escogí porque el mundo entero está en este momento observando lo que sucede en la naturaleza. No solo con los cambios climáticos, con las catástrofes naturales que están ocurriendo, sino también porque el fenómeno de crisis sanitaria es un fenómeno que se da en el contexto de la naturaleza, ¿verdad? Yo no estoy pudiendo acceder al chat, no sé si alguien me puede leer, si ya se hicieron las votaciones. ¿Qué creen? ¿Qué es lo que se produjo? ¿Qué cambio se produjo? La mayoría puso la C, que sería que A y B son correctas. Algunos pusieron la A, otros la B, pero la mayoría la C. Casi Perfecto. el 90%. Bien, qué bueno. Me gusta que la mayoría haya puesto la opción C, que indica que A y B son correctas, porque esa es la respuesta correcta. Esto me impactó mucho porque siempre hemos conocido la cita, o creo los que nos hemos formado dentro de la iglesia hemos conocido esa cita que dice, la naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. ¿Se acuerdan? Así empieza el libro El Camino a Cristo. La naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Pero no fue sino hasta hace poco que yo entendí que la naturaleza, no solo la naturaleza se dañó con la entrada del pecado y ya no revela perfectamente el carácter de Dios, sino que el ser humano perdió su capacidad de leer la obra de Dios en la naturaleza. Y voy a los textos
que extraje de este capítulo 8. El cambio en la naturaleza, creo que ya estamos más familiarizados con esto, y se nos dice que por la desobediencia del hombre, un cambio se llevó a cabo en la naturaleza. ¿En qué consisten estos cambios? Bueno, ya sabemos que las flores ahora tienen espinas, las rosas tienen espinas. Podemos ver que la naturaleza, que Dios había creado animales, Dios no había creado animales carnívoros originalmente, y ahora vemos hasta la dentadura de los leones, de los tigres, de todos los animales carnívoros ha sido trastocada y cambiada. Vemos los desastres naturales, los huracanes, etc. ¿sí? El cambio que se produjo en la naturaleza misma. Por la desobediencia del hombre, un cambio se llevó a cabo en la misma naturaleza. Manchada por la maldición del pecado, la naturaleza no puede dar sino un testimonio imperfecto del Creador y no puede revelar su carácter a la perfección. O sea que ya en la naturaleza vemos desdibujada el carácter de Dios. Pero quizás lo más importante en lo que quisiera hacer hincapié esta noche es en el cambio que se produjo en el ser humano. Es decir, en cada uno de ustedes y en mí se produjo un cambio que no nos permite leer correctamente la naturaleza. Las partes subrayadas con negrita las puse yo, destacadas, porque me interesa destacar esos aspectos. En el mismo libro, en la página 267, leemos: aunque es cierto que en el principio Dios podía ser discernido en la naturaleza, no se debe deducir que después de la caída, un conocimiento perfecto de Dios en el mundo natural le fuera revelado a Adán y a su descendencia. Es decir, Adán y Eva, en su estado de perfección antes de la caída, sí podían hacer una lectura correcta de la naturaleza, pero nosotros hoy en día no tenemos esa capacidad. Sigue diciendo: cuando prestaron oído al tentador y pecaron contra Dios, la luz de sus vestiduras de inocencia celestial se apartó de ellos. Privados de la luz del cielo, ya no eran capaces de discernir el carácter de Dios en las obras de sus manos. Una incapacidad de Adán y Eva y de todos sus descendientes, como se dice allí, de discernir el carácter de Dios en las obras de sus manos, de leer la naturaleza. Disculpen que pongo muchas citas, pero el tiempo es corto y están tan al punto que es más lindo por allí leer, que las palabras son exactas. En la siguiente cita, que hace hincapié en la incapacidad del hombre para interpretar la naturaleza, se nos dice lo siguiente: aparte de Cristo, es decir, separados de Cristo, somos todavía, es decir, no solo Adán y Eva, sino nosotros hoy en día somos todavía incapaces de interpretar correctamente el lenguaje de la naturaleza. La oración que sigue es fuerte y dice: la lección más difícil y humillante que el hombre tiene que aprender es la de su propia ineficiencia al depender de la sabiduría humana y el fracaso seguro de sus esfuerzos por leer correctamente la naturaleza. Como médicos estamos constantemente trabajando con la naturaleza, ¿verdad? Estamos trabajando con seres humanos, con las leyes que rigen la salud. Y no solo como médicos, como decía al comienzo, el mundo entero hoy en día está centrado en un fenómeno de la naturaleza. Por eso me pareció tan oportuno señalar que separados de Cristo somos incapaces de leer correctamente la naturaleza. ¿Qué significa esto? Para mí, separados de Cristo significa cuando todavía no hemos nacido de nuevo, cuando la
conversión no se ha dado en nuestra vida, somos incapaces de leer correctamente la naturaleza y nuestros esfuerzos van a ser un seguro fracaso. Fíjense lo que sigue. ¿Cuál es el error que se comete al leer la naturaleza aparte de Cristo sin tener a Cristo en el corazón? Por sí mismo, es decir, cuando no está Cristo en el corazón, el ser humano no puede interpretar la naturaleza sin ponerla por encima de Dios. ¿Qué significa poner algo por encima de Dios? Bueno, el primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Es poner algo por encima de Dios, no tiene otro nombre más que, como lo conocemos, idolatría. Por lo tanto, hacer una lectura de la naturaleza, sea de nuestros pacientes, sea de una célula, sea de un fenómeno natural X, separados de Cristo, sin haber nacido de nuevo en Cristo, nos va a llevar a colocar a la naturaleza por encima de Dios. Yo no sé si podemos llegar a comprender lo tremendo que es esto, pero más adelante me gustaría dar algunos ejemplos y creo que va a cerrar más la idea. Sigue diciendo la cita, Dios es desconocido para todos aquellos quienes, faltándoles la dirección del Divino Maestro, se dedican al estudio de la naturaleza. Con toda seguridad llegarán a conclusiones erróneas. Reitero, mi biblioteca está llena de libros. Mi biblioteca del consultorio, estoy pensando, está llena de libros en los que se estudia la naturaleza del ser humano. Y yo no puedo dar garantía de que las personas que escribieron esos libros hayan tenido una experiencia con Cristo, que Cristo haya vivido en sus vidas. Es más, casi me juego a pensar que la gran mayoría de ellos se encuentran entre, los autores de esos libros, se encuentran entre este grupo que aquí está descrito como Dios es desconocido para todos aquellos quienes, faltándoles la dirección del Divino Maestro, se dedican al estudio de la naturaleza. Y con toda seguridad llegarán a conclusiones erróneas. Voy a avanzar un poquito con las citas y luego voy a poner ejemplos. Yo no sé si ustedes pueden ir ya pensando ejemplos en su mente, pero luego los voy a poner. Esta cita dice, es la siguiente en el capítulo 8, en el capítulo 5, y dice, al espaciarse en las leyes de la materia y de la naturaleza, muchos pierden de vista la intervención continua y directa de Dios, si es que no la niegan. Expresan la idea de que la naturaleza actúa independientemente de Dios, teniendo en sí y de por sí sus propios límites y sus propios poderes con que obrar. Subrayo lo subrayado, o vuelvo a leer lo subrayado. Expresan la idea de que la naturaleza actúa independientemente de Dios, teniendo sus propios poderes con que obrar. Se atribuye poder vital a la materia y se hace de la naturaleza una divinidad. Esta es una falsa ciencia, Dios no anula sus leyes, sino que obra continuamente por su intermedio y las usa como sus instrumentos. No es por un poder original inherente a la naturaleza, como año tras año la tierra produce sus dones, las frutas, las manzanas, las plantas, los árboles no crecen por un poder original inherente a la naturaleza, sino que es la intervención continua de Dios. Y continúa su marcha alrededor del sol, ¿sí? Dios actuando a través de sus leyes continuamente, no Dios en la materia, sino Dios actuando sobre la materia a través de sus leyes.
pero una intervención continua de Dios y no un poder inherente propio de la naturaleza. Quienes conocen un poquito de mi experiencia ya deben conocer esto que voy a contar, pero lo repito para aquellos que no lo conocen. Yo había terminado ya mi especialidad en psiquiatría y estaba terminando la maestría en neurociencias, tema que me apasiona. Me encontraba en la cúspide de mi carrera en lo que hace a estudios, digamos, ¿no? Muy feliz por estar haciendo lo que estaba haciendo. La maestría en neurociencias la cursé en la Universidad Maimónides. Y esto ocurrió por el año 2015. No me voy a detener ahora en contar la serie de milagros que se dieron para que ese año yo pueda asistir al Congreso de la Asociación General en San Antonio. Pero Dios obró un milagro tras otro para que ese año yo pudiera asistir. Es más, yo no quería ir, pero Dios me abrió tantas puertas que no pude dejar de leer que era su voluntad que yo vaya. Y una vez allí encontré tanta confusión, aún dentro de la misma iglesia. Recuerden, ese congreso fue muy candente el tema de la ordenación de la mujer. Entonces yo caminaba por los pasillos del hall de exhibiciones, y de un lado uno recibía material a favor de la ordenación de la mujer, del otro lado uno recibía material en contra de la ordenación de la mujer. De un lado uno recibía material a favor del Espíritu Santo como siendo parte de la Trinidad, del otro recibía material en contra, y así, era como muy muy inestabilizante la experiencia. Y a mí me preocupó demasiado, yo estaba muy preocupada por esto y me desanimó, y en un momento dije, me voy a ir de aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, más allá de esto, en un momento recibí un consejo sabio, me dijeron, ¿por qué te vas a ir? Escudriñarlo todo y retener lo bueno. Escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y dije, sí, es cierto, voy a hacer eso. Y fue en ese congreso en el que se despertó en mí la conciencia de que la naturaleza sin Cristo está mal interpretada y mal leída. Y realmente fue una experiencia humillante para mí. Como leíamos al comienzo, es la lección más humillante para el ser humano, darse cuenta que sin Cristo no puede entender la naturaleza. En una reunión con varios médicos, allí en el Congreso, uno de ellos me preguntó, Clidia, ya que vos estás en el área de las neurociencias y de la psiquiatría, ¿de dónde provienen los pensamientos? Quedé un poco incómoda porque nunca me habían hecho semejante pregunta, y encima con un lenguaje tan simple. Tuve que traducirlo al lenguaje un poco más técnico y dije, me está preguntando por los procesos cognitivos. Perfecto. Allí busqué en el disco rígido y apareció toda la información, bien, los procesos cognitivos. El pensamiento ocurre, según yo había estudiado en la carrera de medicina, en la carrera de psiquiatría, en la especialidad de neurociencias, en todo, donde las neuronas entran en contacto, que en realidad nunca llegan a estar en contacto, las dendritas, se forma el espacio sináptico, y allí los neurotransmisores van de una hormona a la otra, perdón, de una neurona a la otra, etc. Y allí entonces surge el pensamiento. Esto fue lo que yo siempre aprendí. Entonces expliqué esto. Y me dijo, muy bien, la verdad que sí. Ahora te hago una pregunta, ¿de qué está hecha cada neurona?
De vuelta me sacudió un poco la pregunta, porque nunca me habían hecho esa pregunta. Pero nuevamente buscando en el disco rígido, era una pregunta muy simple, me estaban preguntando básicamente sobre química orgánica. Todo lo que es química orgánica tenemos que acordarnos de 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, más algunos otros agregados, pero básicamente esos 4. Entonces, bien, cada neurona está compuesta fundamentalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muy bien. Y entonces vino la otra pregunta. Muy bien. ¿Desde cuándo el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno juntos, como ocurren en los espacios sinápticos, o separados, pero cuándo pueden tener idea de qué es verdad o qué es mentira? Esta pregunta me desestabilizó muchísimo y realmente quedé sin palabras y tuve que decir, no, la verdad es que jamás los elementos químicos pueden tener idea de qué es verdad o qué es mentira. Pero cuando di esta respuesta, en mi mente ya había, en esos pocos fracciones de minuto que pasaron, ya había pasado como una rápida película todo lo que implicaba esa respuesta y todo lo que implicaba esa pregunta. De alguna manera implicaba que todo mi conocimiento de neurociencias, de neurobiología, desde ahí en adelante, estaba mal fundado. Y realmente fue una experiencia muy humillante, si se quiere, pero a su vez fue muy satisfactoria, porque yo me sentí, sí, yo era la máster en neurociencias y de repente me tiraban por tierra con una simple pregunta todo lo que yo había creído siempre como verdad. Pero fue por demás satisfactoria y útil. El Señor usó de eso tremendamente para que yo pueda aprender mi necesidad de interpretar la naturaleza a la luz de una relación con Cristo. Repito lo que dice aquí la cita. Se atribuye poder vital a la materia. Esto lo leí después, yo no lo había leído antes, pero en ese momento yo comprendí que eso era lo que me habían enseñado, que la materia, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se le estaba atribuyendo poder vital, es decir, la capacidad de pensar a sustancias físico-químicas. Y hacer eso, atribuirle poder vital a la materia, significa hacer de la naturaleza una divinidad. Y como decíamos, hacer eso no tiene otro nombre más que idolatría. Les puedo asegurar que es una experiencia muy humillante darse cuenta que inconscientemente e involuntariamente, pero uno ha estado siendo idólatra durante muchos años. Esta fue mi experiencia y allí comenzó para mí un nuevo camino de reanalizar todo lo que había aprendido a la luz de la ciencia, insisto, escrita por personas que sin duda no habían tenido la comunión con Cristo necesaria para interpretarla, que es los libros de donde uno la estudia. Bien, la cita nos decía, se atribuye poder vital a la materia y se hace de la naturaleza una divinidad. ¿Qué es una divinidad? Un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? ¿Qué es una divinidad o un ídolo? Es un elemento físico, generalmente visible, al cual se le atribuyen propiedades divinas. ¿Están de acuerdo con esta definición? Creo que todos podemos recordar la historia bíblica en la que cuando Moisés ascendió al monte para recibir los 10 mandamientos, su hermano Aarón y él
el pueblo reclamando que Moisés se había ido y no volvía, decidieron hacerse un elemento físico, un elemento visible, el becerro de oro, que ingenuamente Aarón dijo que se hizo solo, ¿no? Que él tiró al fuego el oro que el pueblo había traído y se hizo solo el becerro al que finalmente el pueblo terminó adorando. Y se le atribuyen propiedades divinas. ¿Cuáles son las propiedades divinas? ¿Cuáles son los atributos de Dios que lo hacen único y por el cual tenemos el expreso mandato de Dios de no tener otros dioses fuera de Él? Bueno, en primer lugar, Dios es independiente. Todo lo creado por Dios es dependiente y Dios es el único independiente. Yo en este momento dependo de un vaso de agua porque cada vez que hablo me da mucha sed. Dependemos del agua, dependemos del alimento, dependemos del aire, dependemos espiritualmente del amor, ¿sí? Pero Dios no tiene ninguna de esas necesidades, Él es independiente. Dios existe y funciona por sí mismo. Dios es el creador y el dueño de todas las cosas, de la vida, de toda vida en el universo y de todos los individuos. Todo depende de Él para su existencia, su crecimiento, su reproducción. Dios es eterno. Dios es omnipresente, quiere decir que está en todos lados. Dios es todopoderoso, Él gobierna sobre todo. Y Dios es el único que puede dar consecuencias. Cuando las cosas van bien, dar bendiciones. Cuando las cosas van mal, dar maldiciones. Dios también se hace cargo de ser el que produce la enfermedad. Él da la vida y quita la vida. Atributos de Dios que lo hacen único y distinto de todo lo creado. Sin embargo, una lectura de la naturaleza sin Cristo, sin una conexión con Cristo, sin una nueva experiencia de vida con Cristo, nos hace colocar a la naturaleza por encima de Dios, nos hace cometer idolatría. Yo les contaba, ya les conté como ejemplo cómo tuve que darme cuenta que mis estudios de neurociencia habían sido un elemento de idolatría para mí. Y quiero darles este otro ejemplo, un ejemplo más reciente. El día 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Recibí muchas salutaciones. Muchas, y escogí una simplemente. Quería ponerlas en pantalla, pero no voy a poder. Se las pongo acá a ver si la pueden ver. ¿La llegan a ver? Bueno. Dice Feliz Día de la Mujer. Hay allí una mujer sentada, el dibujo de una mujer sentada, casualmente sosteniendo el mundo en sus manos. Y les voy a leer todo lo que dice a los costados. A los costados dice, eres vida, eres amor, eres paz, eres deseo, eres hija, eres madre, eres infinita, eres misteriosa, eres valentía, eres cuerpo, eres alma, eres inspiración, eres belleza, eres locura, eres fuerza, eres fragilidad, eres sueño, eres luchadora, eres protección, eres tuya, eres todo. Bonita tarjeta, ¿verdad? Les puedo asegurar que me dio tanto dolor cuando la leí. Me dio tanto dolor, porque la persona que me mandó esta salutación por el Día de la Mujer es una amiga mía, es una amiga cristiana, adventista. Y le mandé la siguiente respuesta. Ustedes dirán, qué duro, ¿no? ¿Por qué no se quedó calladita y agradeció por la salutación, por la tarjeta? Pero saben que
creo que forma parte de nuestra misión, despertar al mundo a través de cosas tan pequeñas como esta, a nuestro verdadero mensaje, que es: adora a Dios y no adores al ser humano. Le escribí a esta chica y le puse: mira, ¿sabes? Mientras leía la tarjeta que me mandaste, me duele ver cómo los conceptos de hoy en día están endiosando a la mujer. Mi Biblia dice que Dios es amor, que Dios es infinito, no la mujer. Que en Cristo estaba la vida, no en la mujer. Que Dios es protección y fuerza, no la mujer. Por el contrario, el ser humano, hombre o mujer, es como la hierba que es y mañana se seca. Eso dice mi Biblia. Y tú me estás mandando una tarjeta que me dice que la mujer es amor, que la mujer es vida, que la mujer es infinita. A ver, es claro que estamos colocando a la naturaleza por encima de Dios, ¿o no? Pablo nos dice: no sois vuestros. La tarjeta decía: eres tuya. Bueno, el viejo engaño revestido de modernidad. Tú serás como Dios. O si tan solo comprendiéramos que somos criaturas y no dioses. Y luego le mandé yo otros que había recibido con la misma temática, donde se endiosa, se atribuye a la mujer, en este caso porque era el Día de la Mujer, características que solo le corresponden a Dios. Yo pensé que perdía una amiga. ¿Se imaginan? Después de todo este testamento que les acabo de leer, que se lo mandé, dije, bueno, probablemente me va a decir: no seas fanática, no seas exagerada, ¿por qué me haces todo esto si yo solo quise saludarte? Saben que recibí una contestación y me dijo: gracias, muchas gracias, Clidia, por ayudarme a ver esto. ¿Cuántas veces decimos cosas y no las pensamos y nos dejamos llevar por lo que el mundo nos dice y no nos damos cuenta? Así que quedé muy contenta porque no solo no perdí una amiga, sino que se afianzó más aún la amistad con esta chica que me había enviado. ¿Cuál es el ídolo de nuestros días? ¿Puede ser la mujer? Aquí el ejemplo estaba claro. Se ha endiosado, se ha hecho de la mujer un ídolo. Puede ser la ciencia, un ídolo. Pero creo que en este momento el mundo entero está adorando inconscientemente a otro ídolo. Y creo que forma parte de nuestra misión ayudar a la gente a despertar a la realidad. Hay un elemento de la naturaleza que hoy en día es considerado como independiente, que se cree que existe y funciona por sí mismo. Fíjense el paralelismo entre los atributos de Dios y los atributos de esta partícula, que se cree o que se le atribuyen a esta partícula, que es independiente, que existe y funciona por sí misma, que puede crecer y reproducirse y mutar por sí misma, que es indestructible, está y va a seguir estando, y va a mutar y va a seguir estando, que es omnipresente, que está en todos lados, que puede enfermar y aún matar. Quisiera volver a leer esta cita, con esto en mente. Aparte de Cristo, separados de Cristo, somos incapaces de interpretar correctamente el lenguaje de la naturaleza. El ser humano por sí mismo no puede interpretar la naturaleza sin ponerla por encima de Dios. ¿No es esto lo que estamos viendo, queridos amigos, colegas? Con toda seguridad llegarán a conclusiones erróneas. Que el Señor nos ayude a despertar a esta realidad y que como pueblo de Dios, como médicos, que tenemos la responsabilidad de la culminación de la obra, porque entendemos
que la obra médico-misionera habrá de ser la que termine la obra. Que podamos comprender la profundidad, la amplitud del significado del mensaje que tenemos que dar, el triple mensaje angélico, del cual solo copié el primero, pero que nos llama a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y que nos llama a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Queridos amigos, colegas, el mundo se encuentra hoy en día adorando cualquier cosa. Claro, Satanás es muy astuto. Hoy no nos inclinamos delante de un pedazo de tronco o de un becerro de oro. No, no, no. Satanás es mucho más astuto hoy en día y logra que nos inclinemos ante algo invisible porque es mucho más fácil de ese modo. O quizás de algo visible como un ser humano, como una mujer, y logra los mismos efectos. Yo suelo decir, porque lo explico, acá nada más voy a enunciarlo, pero que todo aquello a lo que tú temes, tú estás adorando. Si tú tienes miedo yo pongo el ejemplo de, ¿recuerdan de Elías en el monte Carmelo, sí? Ese hombre que fue capaz de enfrentarse a todo el pueblo, al pueblo desviado de Dios, que hizo la comparación, ¿no? Hizo construir los dos altares, el altar a Baal, el altar a Dios, y que hizo el llamado al pueblo, si Baal es vuestro Dios, servidle, pero si Jehová ide en pos de él, que obtuvo una victoria espiritual tan significativa allí sobre el monte Carmelo, un poco tiempo después, no sé si fueron horas o días, estaba escondido en la cueva, huyendo de Jezabel, huyendo de una mujer, con temor, porque Jezabel lo había amenazado. Si tú crees, si tú temes a algo, es porque tú confías que eso puede hacerte daño. Y si tú confías en otra cosa distinta de Dios, eso no tiene otro nombre que idolatría. Por lo tanto, tú adoras aquello a lo que temes. Repasemos juntos lo que significa. Adoremos a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoremos al verdadero Creador. Hagamos una lectura correcta de la naturaleza, que solo es posible a través de una vivencia, de una entrega, de una nueva vida en Cristo, porque de lo contrario vamos a endiosar la naturaleza. Es mi deseo que podamos crecer en comprensión, en el conocimiento esencial, en el conocimiento y la adoración a nuestro gran Dios. El capítulo 8 termina con, perdón, el capítulo 5 del tomo 8, termina con el texto de Isaías, capítulo 40, y quisiera leer los versículos 18 al 25, donde nos habla y nos dice así: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Repito, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿Podemos hacer semejante a Dios a cualquier elemento creado? Por favor, no lo hagamos. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? El título del capítulo era El conocimiento esencial, ¿sí? Aquí Dios nos pregunta y nos llama a la reflexión. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él,
Está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva. Ese es nuestro Dios. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Este es nuestro Dios. Este es el Dios que nos promete que los poderosos de la tierra van a ser reducidos a menos que la nada, porque están aún siguiendo y bebiendo del vino de Babilonia y engañando al mundo entero. Quiera Dios bendecirnos y ayudarnos a tener una experiencia de íntima conexión con Cristo, lo cual va a ser la única garantía de que podamos hacer una lectura correcta de la naturaleza. Y en este sábado en que conmemoramos la obra creadora de Dios, que esta pueda ser nuestra experiencia, es mi deseo. Muchísimas gracias, Lidia. Muchas gracias. La verdad que un momento ha sido un balde de agua fría para los amantes de la ciencia. Porque a uno le gusta leer, investigar, nos dejaste un poco temblando ahí, ¿no? Pero muy, muy claro el tema y te agradecemos muchísimo por eso. Muchísimas gracias. No hay duda que Dios tiene que ser el centro de todo en nuestra vida, ¿no? Y ese tiene que ser nuestro motivo de oración, sobre todo. Gracias, Lidia. Y bueno, y gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Vamos a terminar con una oración, ¿sí? Lidia, ¿querés hacer vos la oración final? Como un cierre. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, en este día especial en que recordamos tu creación, nos sentimos, Señor, avergonzados porque quizás de manera inconsciente hemos durante mucho tiempo seguido enseñanzas que no han estado inspiradas realmente en tu palabra. Señor, yo te pido una bendición por cada uno de los médicos hoy aquí reunidos, colegas, amigos, hermanos en Cristo. Señor, necesitamos tremendamente de tu sabiduría. De lo contrario, los esfuerzos humanos están destinados al fracaso y solo arribaremos a conclusiones erróneas. Gracias, Señor, por la posibilidad de juntos compartir experiencias, compartir conocimiento, el conocimiento que proviene de tu palabra, y ayúdanos para que podamos crecer cada vez más en una experiencia cristiana que nos permita cumplir el propósito por el cual tú nos has hecho médicos. Señor, tú no desperdicias el tiempo y no nos has hecho médicos porque sí, tenemos un propósito que cumplir y queremos cumplirlo, Señor. Hay un mundo al que llevarle la verdad y queremos tenerla en claro nosotros para poder proclamarla. Bendice a cada uno, una vez más te pido, de cada uno de estos jóvenes y personas mayores, estudiantes, médicos ya de años que están aquí reunidos. Y que, Señor, podamos algún día también encontrarnos en el cielo para continuar estudiando las maravillas de la naturaleza a la luz del conocimiento de tu verdad y de Cristo. Por Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Lidia. Bueno, gente, ha sido un gusto compartir este momento con ustedes. Ha sido un momento de encontrarnos, es lindo encontrarnos cada 15 días. Y bueno, les decíamos a todos que tengan un feliz sábado y justamente que este sea un momento de reflexión y también de reconsagración, ¿no? A Dios.
Así que bueno, con esta idea que nos dejó Clidia, dirigida por Dios, nos vamos a dormir, vamos a dormir para recibir el sábado. Chicos, que Dios los bendiga mucho. Nos Feliz vemos. sábado para todos. Chao. Muchas Feliz gracias. sábado. Gracias por escucharme. Feliz sábado. Feliz sábado, bendiciones. Arnold, Feliz feliz sábado. sábado. Feliz sábado. Les traigo agua. Pisado María Paula, lindo verte. Chicos, cuídense, nos vemos.